Queridas amigas y amigos, hermanos todos, iniciamos el capítulo 22 de la serie La Reencarnación, Ley Universal, dando continuidad al testimonial y gran mensaje del hermano Félix, justo en su parte final y despedida. Os repito aquí lo que ya os han dicho muchas veces mis otros hermanos. Cuidad muy bien el comportamiento en familia, que reine totalmente el amor, pues el tiempo es difícil y sois una y otra vez atacados por las tentaciones de los pobres espíritus que actúan en las tinieblas. Si mantenéis una continua armonía, difícilmente seréis tentados, pero si sois fáciles en darles paso, abusarán de esa facilidad tantas veces como deseen y la tortura en vosotros será agobiante, haciéndoos ver las cosas peor de lo que en realidad son. Librad la gran batalla a favor del bien para estar en todo momento al servicio del Padre. No tengo nada más que deciros, hermanos, que la sabiduría que a vosotros baja desde el espacio sepáis administrarla en servicio que a cada uno le ha sido encomendado. Os abraza vuestro hermano Félix. Este maravilloso mensaje espiritual no necesita de comentarios, sino de una profunda y sentida reflexión, donde nuestro corazón sea capaz de expresar como el matemático Arquímedes al encontrar la fórmula de su famoso principio. ¡Eureka! Lo encontré. El verdadero sentido a nuestra vida y la capacidad suficiente para surcar el camino de la constante evolución de nuestro espíritu en su transitar por las distintas vidas de aprendizaje, hasta alcanzar su morada eterna junto al Creador. Veamos ahora otros testimonios de personas que recordaron de forma espontánea alguna de sus vidas anteriores. El 22 de agosto de 1965, el diario La República, periódico de información y notas de actualidad de Lisboa, Portugal, publicó la noticia sobre un caso de reencarnación comprobada del niño Ismail Atinquile. Ese mismo año, dicha noticia fue reproducida en la revista Mundo Espírita de la ciudad brasileña de Curitiba, noviembre-diciembre, siendo seguida con gran interés en ambos países por lo llamativo de la misma. Ese mismo interés que despertó en su día me motivó a rescatarla e incluirla junto a otros casos que veremos seguidamente. Adana es una ciudad turca ubicada en la costa del Mediterráneo, al sur del país. Allí vivía un matrimonio con su numerosa prole, 9 hijos. La historia de Ismail comienza cuando contaba con año y medio de edad. Un día, al ser llamado por sus padres, este le respondió que él se llamaba Abi Suzulmus, nombre que era totalmente desconocido para sus progenitores y que el niño repetía cada vez que se le llamaba. Cuando cumplió los 2 años, junto al nombre de Abi Suzulmus se iban sumando nuevos datos. Había sido un negociante muy rico y que había sido asesinado junto a su esposa y 2 de sus hijos, por 3 hombres. Cuando esto llegó a oídos de un tío de Ismail, este reaccionó enfadado diciendo: «Esto es cosa del niño, ya estoy harto de esa tontería». A lo que Ismail reaccionó no como el niño que era, sino como un adulto. «Tú solías trabajar para mí, incluso a veces bebíamos juntos. ¿Cómo te atreves a tratarme así?». Su tío empezó a recordar que efectivamente hacía bastantes años que trabajó para un tal Abi Suzulmus, con el que llegó a entablar cierta amistad y a veces acostumbraban a beber juntos. El tío no salía de su asombro. Este comenzó a investigar y comprobó que Abi había muerto asesinado hacía 6 años.
Sus padres, aterrados ante el descubrimiento, decidieron mandar a su hijo, junto a un investigador, a la casa del asesinado. A su regreso, el investigador les contó lo siguiente. Al llegar, fuimos recibidos por una hija de Abí llamada Gulserem, a la que el niño reconoció y abrazó diciéndole: «Hija mía, ¿cómo te va?». Esta nos llevó a un jardín donde había una mujer que nos presentó y que Ismael reconoció como Atice, su primera mujer. El investigador le preguntó el por qué se había divorciado de ella y casado después con Saide, respondiendo que su primera mujer no podía tener hijos y se casó con Saide porque era muy bonita. Seguidamente Ismael les llevó al establo y allí les contó cómo se había producido el asesinato. El 29 de enero de 1956 vinieron 3 hombres a pedirme trabajo y los contraté mandándolos a trabajar en el jardín. 2 días después, uno de ellos me pidió ir al establo a ver un caballo que parecía enfermo. Nada más entrar, aparecieron los otros y los 3 me golpearon en la cabeza. Después se acercaron al cementerio e Ismael les contó dónde David estaba enterrado. Todo cuanto narró Ismael era cierto, se pudo comprobar, dando el caso de reencarnación por verídico. Después de esto, el niño vivía obcecado, creyendo que seguía siendo David, y se despertaba por las noches llamando a sus hijos. A la edad de 4 años, el doctor Refet, presidente de la Asociación Metafísica Turca, quiso entrevistarlo sometiéndole a hipnosis para descartar cualquier indicio de duda sobre si el niño decía toda la verdad, comprobándose de nuevo que efectivamente no solo no había cambiado nada de lo dicho anteriormente, sino que volvió a aportar nuevos datos sobre David y que el doctor Refet pudo comprobar dando fe de ello. Este dio nombres de amigos, incluso la cantidad exacta de dinero que le había quedado a deber cierto mercader, apuntando Refet que tanto mentalmente como psíquicamente las reacciones de este niño de 4 años eran las de un hombre adulto e inteligente. El 19 de enero de 1951, un barbero y un lavandero engañaron y asesinaron con un cuchillo a Stol Kumar, conocido como Munna, un niño de 6 años de edad, único hijo de un señor de apellido Prasad. Aparentemente el motivo del crimen era eliminar al heredero legal de su padre, pues una vez eliminado este se convertiría en heredero legal uno de los 2 asesinos, por ser familia directa. La cabeza del niño fue separada del tronco, así lo vio y reconoció su padre cuando le pidieron ir a identificar el cadáver. Los asesinos fueron detenidos y puestos en libertad por falta de pruebas. Algunos años después llegaron ciertos comentarios a oídos de Prasad sobre un niño de 3 años de edad que decía con lujo de detalles que era su hijo muerto, asesinado a manos de 2 personas, un barbero y un lavandero. Rabí pedía a sus padres juguetes que había dejado en su casa anterior, dando igualmente detalles sobre los mismos. Prasad fue a ver qué había de cierto en lo que se decía de ese niño, y una vez llegó a su casa, el padre actual se opuso al encuentro. Después de mucho insistir, se produjo el encuentro donde el niño le reconoció como padre de la supuesta vida anterior. Rabí, que cierta vez se cruzó con sus asesinos, lo reconoció de inmediato, comenzando a temblar por el miedo. Dados los detalles tan específicos que ofreció, se intentó volver a procesar a sus asesinos, contando con nuevas pruebas. La madre confesó que el niño, desde el nacimiento, tenía una marca a todo lo largo del cuello, como si fuese hecha con un cuchillo, añadiendo que era congénita, pues se le había descubierto cuando el niño tenía 3 o 4 meses de edad.
Cumplidos los 11 años, le recordaron a Rabí el incidente y los hechos narrados por él, pero el niño aseguró no acordarse de nada, ni siquiera de haber hablado alguna vez sobre ello. Su caso fue analizado por diversos médicos y científicos, comprobándose todo detalle: marca de nacimiento, personas entrevistadas, testigos y su comportamiento, incluida la posibilidad de que Rabí tuviera conocimientos paranormales, datos geográficos de la aldea y posibilidad de contactos entre las dos familias con anterioridad. Veamos ahora otro caso. Romy vivía con sus padres en la ciudad de Des Moines, estados de Iowa, en Estados Unidos. Cierto día en que los tres volvían de Chicago, el padre lee un letrero en la carretera con indicaciones para varios sitios y le comenta a su esposa: «Mira, por aquí se va a Charles City». Romy, al escuchar el comentario de su padre, dijo: «Yo viví en Charles City». A partir de ese viaje, la niña comenzó a aportar datos de su anterior vida en esa ciudad. Dijo que se llamaba Joe Wicker y que su esposa se llamaba Sheila. El nombre de sus padres era Luis y Larry, recordando también una cicatriz que su madre tenía en la pierna izquierda, como consecuencia de una quemadura. Joe y Sheila fallecieron en un accidente de moto. Romy describió la casa donde vivió. Decidieron viajar a Charles City para poder comprobar que había de cierto en lo que contaba la niña. De camino a la ciudad, ésta tenía una gran alegría y pidió a sus padres que pararan ante una floristería para comprar flores azules, porque le gustaban mucho a la que había sido su madre. Al llegar a la casa, la reconoció y los condujo a la puerta de entrada que solía utilizar la familia habitualmente, en vez de la puerta principal. Llamaron a la puerta y salió una anciana a la que le explicaron el motivo de su visita, entregándole las flores. Tras escucharles, la anciana les cerró la puerta. Romy y sus padres la visitaron nuevamente, pero en esta ocasión la anciana los recibió muy emocionada, preguntándoles: «¿Cómo sabían que me gustan las flores azules?». Durante la conversación que mantuvieron, fueron contrastando los datos que Romy con la anciana, comprobando que estos eran correctos. Sorprendidos, observaron la cicatriz de la pierna izquierda. La anciana les mostró una foto de la familia y las niñas los fue identificando uno por uno sin el menor titubeo. En 1957, en Inglaterra, las hermanas Joanna y Jacqueline Pollock, de 11 y 6 años, fueron atropelladas en la acera por un coche. Un año después, la señora Pollock, que quedó embarazada, y su marido le dijo que había tenido la corazonada de que nacerían dos niñas gemelas que serían las hijas que habían perdido. A pesar de que el ginecólogo aseguró de que no esperaba nada más que una criatura, la señora Pollock dio a luz a dos niñas univitelinas. A la primera la llamaron Jennifer y a la segunda Gillian. El padre observó que una de ellas tenía encima de la ceja derecha una cicatriz idéntica a la que tenía Jacqueline y que se había hecho cuando se cayó a los 3 años. Y la otra niña tenía un lunar del tamaño del pulgar en el mismo sitio que lo tenía la segunda hija fallecida. A los 4 meses, los padres se trasladaron a otra población y cuando a los 2 años y medio volvieron de visita, observaron que las dos niñas conocían perfectamente el lugar. Antes de poder ver la escuela, una dijo: «Ahí detrás está la escuela», y la otra dijo: «Allá arriba está la plaza, con el tobogán y el columpio», y al pasar por delante de su casa, los dos la reconocieron. A los 4 años, su padre abrió una caja donde guardaba los juguetes de sus hijas muertas. Las niñas reconocieron perfectamente qué muñeca y qué juguete era de cada una,
llamando a las muñecas por su nombre y alegrándose de verlas después de tanto tiempo. Las niñas mostraban además un gran miedo a los automóviles y tenían el mismo comportamiento que las hijas que habían fallecido. Estos son 3 de los miles de casos que certifican la existencia de la reencarnación. El catedrático y director del Departamento de Neurología y Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Virginia, Ian Stevenson, ha sido uno de los grandes investigadores en materia de reencarnación. Fue en 1961 cuando hizo su primer viaje a la India en busca de casos que apoyaran la existencia de la reencarnación. El método que empleaba consistía en localizar a los niños que espontáneamente manifestaban recuerdos de vidas pasadas o de haber vivido en otros lugares, obteniendo información detallada e identificando a personas relacionadas con el niño en otras existencias. Según la tabla estadística creada por el profesor Stevenson, la edad media en la que aparecen los recuerdos de vidas pasadas en la conciencia es a los 2 o 3 años. Estos suelen durar hasta los 7 años, pues a partir de ese momento los recuerdos comienzan a desdibujarse poco a poco de la mente del niño, quedando en algunos casos un tanto difusos y en otros olvidados por completo. Después de 22 años, el doctor Stevenson consiguió reunir casi 2.000 casos. Entre las obras más importantes del investigador figura el libro titulado 20 casos que sugieren la reencarnación. En este se resalta la extraordinaria documentación del estudio detallado y minucioso del profesor, realizado en distintos países a diferentes personas de varias edades y niveles de inteligencia y creencias religiosas. También hizo un completo estudio sobre las marcas, heridas o deformaciones con un origen en el pasado. Este es uno de esos casos recogidos y documentados por el doctor Stevenson. En la ladera de una colina con vistas al pueblo turco de Hankaghiz, el niño Engir Sungur se volvió hacia sus padres y dijo: «Veo el pueblo donde vivía». Ellos sabían, sin embargo, que él solo había vivido con ellos en Tabla, un pueblo más grande a unos 4 kilómetros de Hankaghiz. Lo que el niño de 2 años les estaba diciendo es que Hankaghiz había sido su pueblo en una vida anterior. Como los Sungur son musulmanes aleví, que al contrario de sus vecinos, los musulmanes suní, creen en la reencarnación, reaccionaron con curiosidad más que con risas. «¿De quién eres hijo?», le preguntaron. «Soy Naif Zizek», respondió, y empezó a contarles circunstancias de su vida anterior y que había ido a Angora antes de morir. Luego Egin pidió a sus padres que le llevara a Hankaghiz. Al principio los Sungur, quienes nunca habían oído hablar de Naif Zizek, se negaron. Poco después el pequeño Egin se encontró en la calle con Gulam Zizek, la hija del fallecido, la cual iba al colegio de Tabla. Se dirigió a ella llamándola «hija mía», y viendo que la chica se asustaba, le explicó que él era su padre. Antes de este incidente no había habido ningún contacto entre las dos familias, pero ante lo sucedido, la madre de Engin decidió llevarlo a Hankaghiz para ver el resto de la familia. En cuanto vio a la viuda de Naif Zizek, la llamó «esposa mía» e identificó por su nombre a otros 7 miembros de la familia. El niño llegó a indicar un terreno asegurando que en el pasado había sido suyo, lo cual resultó ser cierto a pesar de que ya no formaba parte de la finca. También describió con detalle cómo había sido golpeado por una camioneta conducida por su hijo al hacer marcha atrás. Además, se supo que Naif fue a Angora a ver a un médico,
tal como había dicho Egin, y murió poco después, en diciembre de 1979, a los 54 años de edad. Cerca de 3 años después fue cuando nació Engin. Otro buen ejemplo a citar es el caso de Patricia, que el doctor Hernani Guimaraes Andrade narra en su libro Reencarnación en el Brasil. Patricia tan solo tenía 2 años y medio de edad cuando relató que había sido en una vida anterior Alex Amadado, hija de Jean Paris y Ángela, que vivía en la ciudad de Le Havre, en Francia, y que fue asesinada por un soldado en las puertas de su casa de un tiro en el tórax. Tras el impacto, cayó desplomada al suelo, sintiendo en ese instante mucha sed y pidiendo agua, expiró poco después. También recordó de haber viajado después de morir sobre el océano, en un vehículo blanco, y cómo fue su espíritu traído posteriormente al hogar donde nació en su actual existencia. Varios fueron los investigadores que pudieron comprobar las marcas en el cuerpo de Patricia, debidas al impacto de un arma de fuego por las cicatrices que tenía una a cada lado del tórax, como si fuesen los orificios de entrada y salida de un proyectil. Los hechos descritos por Guimaraes Andrade, el honorable investigador, son considerados científicamente válidos por el doctor Ian Stevenson, quien también expuso un número considerable de ellos en su libro Marcas y defectos de nacimiento. El periespíritu es el organizador biológico de todos los seres de la creación. Él coordina todo el proceso de estructuración del embrión humano, rigiendo los cambios de la división celular y, más aún, ordenando los genes, alineando los pares moleculares que los constituyen, de acuerdo con las informaciones traídas por el espíritu reencarnante. Determina así la salud o dolencia, el tiempo estimado de vida y otras innumerables informaciones. En el caso de Patricia, el periespíritu transmitió a su cuerpo físico esas marcas, interfiriendo en su carga genética. En el caso que veremos a continuación, seguro que no os resulta indiferente. Billy es un niño australiano de 4 años de edad, que asegura ser la reencarnación de la fallecida madre de los príncipes Guillermo y Harry. El niño es hijo del famoso cantante David Campbell, quien en diversas declaraciones ha comentado que el pequeño, desde los 2 años, ha declarado ser Lady Di, a pesar de que el niño nunca había escuchado hablar de la familia real británica. «Mira, soy yo cuando era una princesa», les dijo Billy a sus padres después de ver una fotografía de quien fuera la primera esposa del príncipe Carlos de Inglaterra. Y eso no es todo. Campbell comentó que su hijo también había referido que había tenido un hermano llamado John. Recordemos que la princesa Diana tenía un hermano llamado John Spencer. El niño les había descrito con todo lujo de detalles una de las residencias de la familia real, el castillo de Balmoral en Escocia. Comentaba que cuando visitaba ese maravilloso país tenía un unicornio que se llamaba Balmoral. Hay que mencionar que el unicornio es el animal nacional de Escocia, por lo que hay muchos por las paredes y se extrañan de cómo Billy podía saber eso. Además, no solo recuerda datos de la vida de Diana, también ha relatado cómo fue su muerte el 31 de agosto de 1997, diciendo: «Soy yo como princesa, pero después llegaron las sirenas y dejé de ser princesa para siempre». Es lo que el niño le dijo a Lisa al ver una foto de Diana.
Queridos todos, llegamos al final del capítulo 22 de la serie La reencarnación, ley universal. Como habéis podido comprobar, ni queda ni quedará campo alguno que antes o después no haya respondido y también aceptado la ley de la reencarnación o las ruedas reencarnatorias de las vidas físicas sucesivas de todo ser humano. Por lo tanto, si en todo este arduo trabajo no habéis encontrado la pieza del puzzle formado en vuestra mente que os haga afirmar su existencia, os aseguro que este no es vuestro tiempo, ya que vuestro espíritu no ha madurado lo suficiente, ni está en condiciones de profundizar en el conocimiento espiritual, ya que ha preferido atender otras cosas a nivel material, dando de lado la parte más importante, la espiritual. Pero no por eso tenéis que amedrentaros o sentiros mal, ni mucho menos. Dios nuestro Padre Creador ama profundamente a todos sus hijos y os aseguro que os ofrecerá nuevas oportunidades en las que poco a poco vuestro espíritu, impregnado de su maravillosa energía, despertará ante el conocimiento espiritual que emana de sus maravillosas y sabias leyes y, por supuesto, de las enseñanzas de Jesús, nuestro amado hermano y maestro. La frase de esta semana con la que cerramos el capítulo 22 de la serie La reencarnación, ley universal, pertenece al actor inglés Art Parkinson, la cual dice lo siguiente: yo soy su legado. Su sacrificio me enseñó que aunque después de la noche más oscura el sol saldrá de nuevo. Si el corazón es lo bastante fuerte, el alma renacerá con cada nuevo día, vida tras vida, época tras época, y así será para siempre. Hasta la próxima semana y con un gran abrazo fraterno os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.